Mis hermanos, aprovechando que hoy tenemos la oportunidad de estar delante de la palabra, yo voy a continuar con el estudio de Lucas. Vamos a mirar el milagro de la sanación de la hija de Lázaro. Entonces, bueno, es un pasaje que ya conocemos. La vez pasada estuvimos mirando el pasaje del milagro de la mujer cuando es sanada del flujo de sangre, que está en medio de este pasaje. Por eso no lo leí, porque ya lo estuvimos estudiando, pero ahora vamos a mirar la parte de la hija de Jairo. Entonces vamos a examinar otra vez el pasaje juntos, vamos a leerlo verso por verso. Es un pasaje muy interesante, es un pasaje que tiene mucha enseñanza para nosotros. Entonces, bueno, vamos a ir otra vez ahí al verso 41. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces este pasaje nos muestra varias cosas. Lo primero es que nosotros conocíamos que Jesús había vuelto de la región de Gadara, habiendo expulsado el endemoniado allá, los demonios, allá en aquel hombre. Jesús vuelve y lo está esperando una multitud. Y en medio de esta multitud aparece Jairo. Y Jairo viene con una petición. Ahora, esa petición, pues, es que su hija de 12 años está al borde de la muerte, está enferma. Ahora era su única hija, y pues los que son padres, tal vez de un solo hijo, saben lo terrible que puede ser ver a un hijo enfermo, y no solo en cualquier enfermedad, sino enfermo al borde de la muerte. Para los judíos, a los 12 años la jovencita se convertía en mujer, y ella apenas estaba comenzando a vivir y estaba enfrentándose con esa situación. Ahora, nosotros sabemos que después de la caída, la enfermedad, la muerte, el dolor es parte de la condición del hombre, ¿sí? Es algo que nosotros vemos a nuestro alrededor: enfermedad, muerte, sufrimiento, todo fruto de la caída. Ahora, muchas veces Dios usa ese tipo de circunstancias, como lo veíamos aún en la mujer del flujo de sangre, para que las personas le busquen. En este caso, Jairo, en medio de la enfermedad de su hija, él acude al Señor Jesús. Entonces, como decía C.S. Lewis, aquellas enfermedades, aquellos dolores, aquellos sufrimientos que nos llevan a estar cerca de Dios son una bendición, porque de alguna manera doblegan nuestro corazón, lo hacen un poco más sensible, y en este caso, como en el anterior de la mujer de flujo de sangre, hacen que las personas puedan acercarse al Señor. Dice ahí que entonces vino Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. A veces el sufrimiento, como decíamos, abre camino para que nosotros busquemos al Señor, tal vez como no lo habíamos buscado antes. La aflicción, como decía C.S. Lewis frecuentemente, es la voz de Dios, la trompeta que Dios usa para llamar a las personas así. Ahora, algo que es interesante es que Jairo es el principal de la sinagoga y era seguramente una persona importante, una persona que tenía una posición social, religiosa y hasta económica. Y este pasaje nos muestra que la enfermedad, el dolor y la muerte no solo visita a los pobres, sino el sufrimiento no hace sección de personas, la enfermedad y la muerte no hace sección de personas. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. A veces nosotros pensamos que hay ciertas cosas que dan seguridad, por ejemplo el dinero, pero ni el dinero, ni el prestigio, ni la fama le cierra las puertas a la muerte y a la enfermedad, ¿sí? El único lugar donde la muerte y la enfermedad no van a entrar es al cielo, hermanos. Pero la muerte y la enfermedad no respeta estrato social, no respeta palacio, no respeta sinagoga, no respeta a hombres importantes o a hombres pobres. Todos los hijos de Adán están condenados, porque el Señor le dijo eso a Adán: si de cierto que si tú comes vas a morir. Y es inevitable para el hombre enfrentarse con este tipo de situaciones. Como decíamos, y decía J.C. Ryle, el cielo es el único lugar donde los moradores no van a decir estoy enfermo. ¿Sí? Felices son, dice él,
aquellos que depositan su confianza en lo alto, porque llegará el momento que llegarán a un lugar donde la muerte no les visitará. Mas debajo del sol lo que encontramos son muchos lamentos, muchos Jairos con sus hijas enfermas, muchos dolientes, muchos enfermos, muchos que están yendo a la muerte. ¿Sí? Ahora dice ahí que, bueno, como estamos diciendo, Jairo era principal de la sinagoga. Ahora es interesante que Jairo se acerca al Señor y para acercarse al Señor, él tiene que enfrentar ciertos obstáculos. Aún este privilegio que él tenía de ser un hombre importante religioso era una dificultad. ¿Por qué? Para unos versos anteriores, como ya habíamos estado estudiando en el Evangelio de Lucas, ya Jesús era muy incómodo para los fariseos. Ya Jesús, su situación y sus visitas a la sinagoga ya tenían una oposición clara. Ya algunos pasajes de Lucas y de Marcos nos dicen que ya los herodianos y los fariseos estaban conspirando contra el Señor, cómo matarle. Entonces, de alguna manera, al ser líder de la sinagoga, teniendo pues esa posición, acercarse a Jesús era difícil para Jairo. Entonces, de alguna manera, al buscar al Señor, él tuvo que sacrificar, si se podemos decir, su estatus religiosos, porque aún la sinagoga no le brindaba seguridad en cuanto a la circunstancia que él estaba viviendo. Seguramente para acercarse a Jesús tenía que vivir la crítica de aquellas personas que eran importantes en la sinagoga, ¿sí? Tenía que él sacrificar de pronto su orgullo, su posición, para venir a buscar la ayuda del Señor Jesús. Y a veces eso hacen las dificultades, ¿no? Cuando viene la enfermedad, cuando viene el sufrimiento, hasta ahí llega el orgullo del hombre, hasta ahí llega su posición, y el hombre tiene que humillarse para venir a acudir a aquel que solo puede librarles. Entonces dice, bueno, como estábamos diciendo, Marcos 3:6, que si seguramente el partido de los fariseos tenía influencia en la sinagoga, Jairo tenía que sacrificar ese ambiente para poder acercarse al Señor y rogar que entrase en su casa. Ahora vamos a mirar un poco la actitud de Jairo como viene al Señor. Dice ahí en Marcos, aunque también lo dice en Lucas, pero vamos a leer el pasaje paralelo de Marcos, ahí en Marcos 5:22. La actitud con la que vino Jairo. Jairo viene al Señor en medio del sufrimiento. Jairo no le importa que hayan muchas personas o multitudes, no, él viene a suplicar al Señor, él viene a rogar al Señor, él no le importa su prestigio ni su lugar, sino que él por causa de su necesidad viene al Señor. Y dice Marcos 5:22 que, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, mire esa frase, se postró a sus pies. Eso ya muestra un poco la actitud con la que viene Jairo al Señor, ¿sí? Jairo hubiera podido venir con aura de que yo soy el principal de la sinagoga, necesito que vayas a mi casa, mi hija está enferma, pero el pasaje nos dice que Jairo se humilla delante del Señor, se postra delante del Señor. Y la Escritura dice por muchos lugares que el que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí esta actitud comienza a mostrarnos la actitud correcta de aquellos que están buscando realmente al Señor. Y la actitud de Jairo es que él se postra, él se humilla. Y vamos a darnos cuenta que la humillación y la humildad va a abrir las puertas de los cielos para Jairo, ¿sí? Hay cosas que nos abren las puertas de los cielos, hermano. Hay cosas que hacen que Jesús escuche nuestras oraciones. No solo la necesidad, porque hay muchas personas que aún en su necesidad son arrogantes, ¿no? Hay muchas personas que en su necesidad a veces son altivas, son soberbias, son duras, ¿sí? Pero aquí vemos un Jairo quebrantado, seguramente el amor hacia su hija y la circunstancia, no sabemos qué tipo de enfermedad eran, pero eso comenzó a doblegar el corazón de Jairo. Jairo viene ante el Señor calzando las sandalias de la humildad a pedirle al Señor que por favor lo escuche y que responda a su petición, ¿sí? Como alguien decía, la soberbia no puede habitar en el corazón de aquellos que están orando a Dios, ¿sí? Eso es bien importante. A veces nosotros necesitamos primeramente caer a los pies del Señor si deseamos que el Señor responda a nuestras oraciones.
Jairo reconoció que estaba delante de alguien que era mayor que la sinagoga, mayor que los fariseos, mayor que la enfermedad, mayor que su estatus. Y Jairo se postra delante del Señor, ¿sí? Cae a los pies del Señor. Y como alguien decía, cuando nosotros caemos a los pies del Señor, realmente estamos en pie, realmente estamos tocando el trono de la gracia. Jairo nada exigió, sino suplicó. Jairo buscó humildemente a aquel que le podía salvar en medio de las pruebas. El Salmo 51:17, David decía lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántas personas enfermas en esa época, hermanos? ¿Cuántas personas al borde de la muerte en esos días? Pero Jairo viene, se postra y, como dice el salmista, Dios no rechaza el corazón quebrantado. Dios no desprecia a los que se humillan. Siempre que, hermanos, una persona se humille delante del Señor, esa persona va a encontrar al Señor y va a encontrar respuesta a sus oraciones. Tal vez a veces no solo debemos examinar nuestras oraciones, sino la actitud como nos acercamos al Señor. Nuestros corazones, si venimos con soberbia, si venimos con altivez, o si realmente nos estamos acercando como personas que se están humillando ante nuestro Señor. Ahora no solo vino y se postró, mire lo que dice el verso siguiente, ahí en el 23, y le rogaba mucho. ¿Sí? Jairo apela al Señor, pero no de cualquier manera. Él se postra y su oración es una oración insistente. Y aquí comenzamos a ver características importantes de aquellos que están buscando al Señor y van a recibir la respuesta del Señor. Jairo no solo se humilla, sino que además de humillarse, su oración es constante, su oración es con insistencia. Su oración no solo fue una petición al aire, sino fue una petición donde él permaneció, si se puede decir ahí. Y eso es una de las glorias que tiene la vida cristiana, la persistencia, hermanos. Poco vamos a encontrar a nosotros del Señor si no somos persistentes, porque la persistencia muestra cuán importante es un asunto para nosotros. La persistencia es como la corona de otras virtudes cristianas. Ninguna virtud cristiana es verdadera y es fructífera si no tiene constancia y perseverancia. Y así es la oración. También muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque en nuestro corazón nuestra oración no tiene importancia. ¿Y por qué no tiene importancia? Porque generalmente no insistimos. Mas cuando realmente algo nos interesa, algo nos importa, somos muy insistentes. ¿Sí? Y el Señor dice que al que pide, al que llama, al que busca, siempre va a abrírsele las puertas, siempre va a haber una respuesta. Entonces Jairo no solo viene y se postra, sino que él insiste, él es constante. Señor, salva a mi hija, Señor, salva a mi hija, Señor, salva a mi hija, Señor, salva a mi hija. Y ante tal actitud y ante tal petición y ante tal insistencia y ante tal humillación, el Señor responde. ¿Sí? Es triste, como decía el hermano Washman, que a veces nosotros oramos y al siguiente día no nos acordamos que oramos hoy. Eso quiere decir que a veces nuestras oraciones no son ni con propósito, ni con insistencia. Simplemente somos religiosos. ¿Sí? Ahora, la oración perseverante no es solo un deber, sino es una necesidad. ¿Cuántas cosas que necesitamos que Dios intervenga? ¿Sí? ¿Cuántos Jairos, literalmente, hermano, con sus hijos muriéndose? ¿Cuántos Jairos viendo cómo su niña preciosa está al borde de la muerte, el pecado, la enfermedad, tantas cosas, ¿no? De pronto nosotros no tenemos una hija, de pronto es un hermano, un amigo, un papá, un tío. ¿Sí? Bueno, el Señor sabe cada cual tiene su cruz. Lo interesante es ver la actitud de Jairo, ¿no? Que nos enseña bastante. Hasta aquí podemos ver que Jairo tenía dos cosas en su búsqueda del Señor. Una, humildad, y la otra, perseverancia. ¿Sí?
Eso va a ser la diferencia, hermanos. Si nosotros somos personas humildes, que estamos perseverando en nuestra búsqueda del Señor, seguramente vamos a encontrar respuesta a muchas de nuestras peticiones. Y dice, ahora no solo la oración, la actitud, sino la fe de Jairo. Mire lo que dice ahí el verso 23. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. O sea, Jairo creía que si el Señor venía a su casa y ponía sus manos sobre su hija, la enfermedad iba a ser sana. Y eso es bien importante, ¿no? No solo Jairo viene al Señor, sino viene con fe. Él sabe que el Señor tiene el poder para salvar a aquel que está enfermo. Él sabe que Él tiene el poder para liberar a su hija, y la solución a la circunstancia que él tiene, el Señor es. Jairo no solo se acerca al Señor, sino se acerca con fe. Señor, si tú vienes y tú pones tu mano sobre ella, la muchacha va a sanar. Ven, Señor, ella va a vivir si tú vienes. ¿Sí? Ahora vamos a ver la respuesta del Señor. Ahí en Marcos 5:24 dice, fue pues con él. ¿Sí? Y le seguía una multitud y le apretaban. Aquí ya no solo nos muestra la actitud de Jairo, sino la manera como el Señor reacciona ante las personas que vienen a Él. Jesús no era un maestro, un rabí como aquellos de la época que eran inaccesibles, ¿no? Jesús era una persona a la que se le podía acercar. Jesús era una persona a la que se le podía pedir. Y Jesús era una persona que escuchaba a los necesitados. Es más, Él en algunos casos decía lo siguiente, podemos leer ahí Mateo 11, verso 28, que el Señor vino con ese propósito. Él vino con el propósito de salvar, Él vino con el propósito de ayudar, Él vino con el propósito de liberar. La petición de Jairo no era ajena al ministerio del Señor, es más, ese era el ministerio del Señor Jesús. Él mismo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, el Señor conocía la condición trabajosa de los hombres, las cargas que los hombres llevaban, y el Señor mismo les decía, vengan a mí. ¿Sí? El Señor quería que los hombres acudieran a Él. Es más, podemos decir, como en otros casos, esta enfermedad que sucedió en la hija de Jairo, era para el Señor glorificarse. Y nosotros debemos saber eso, hermanos. Nuestro Señor no es alguien lejano. El salmista decía, cercano es el Señor a todos los que le invocan. Qué frase tan interesante, ¿no? El Señor está cercano a aquellos que están pasando por esto y que le invocan, que le buscan. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Nosotros podemos acudir a Él constantemente, así como las personas podían acudir a Él. Y el Señor no era alguien desocupado, ¿sí? El Señor tenía un ministerio con muchas obligaciones. El Señor era ya muy famoso para aquella época. El Señor iba viajando, predicando, sanando. Las multitudes le apretaban. Pero aunque las multitudes le apretaban, el Señor tiene tiempo y tiene corazón para la petición de un hombre. Un hombre que está pasando por una grande aflicción. Y nosotros debemos saber eso, hermanos. El Señor está atento, ¿sí? El Señor está, dice la Biblia así, los ojos de Jehová recorren toda la tierra, buscando a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor están atentos. Él está examinando, mirando quién realmente le está buscando, quién tiene realmente un corazón perfecto para con Él, ¿sí? Entonces el Señor escucha a Jairo y va con Jairo. Qué diferente es llevar una situación de sufrimiento, de enfermedad solos, a ir con el Señor, o que el Señor vaya con nosotros. ¿Cómo puede cambiar la situación, no? De un hombre que está pasando esta prueba, pero ahora el Señor va con él. El Señor deja las multitudes para ir a nuestras casas, hermanos, para ir a nuestras situaciones particulares, ¿sí? Él era así, cuando le buscaban, Él respondía, ¿sí? Cuando le clamaban, Él acompañaba a los hombres en su clamor. Dice ahí el verso, fue pues con él.
y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora la situación no es que el Señor no va, es que el Señor va, pero hay mucha gente. Y la petición de Jairo era muy urgente, ¿sí? Posiblemente la chica se había estado empeorando y empeorando, porque hay otro pasaje que cuando dice, por ejemplo, Mateo dice que cuando él vino ya la chica había muerto. Aquí Lucas y Marcos nos dice que cuando él está yendo se enteran que muere. O sea, una situación urgente, y cuando Jairo va con el Señor, la gente no deja que el Señor avance, y peor, se encuentra el Señor con la mujer de flujo de sangre. Peor para Jairo, ¿no? Para la mujer de flujo de sangre fue muy bueno ese momento. Pero Jairo ahora, en medio de su petición y en medio de que aún el Señor va con él, Jairo tiene que enfrentar la oposición de la multitud y el retraso que le trajo el milagro al Señor de la mujer de flujo de sangre, ¿sí? Imagínese Jairo con ese afán, con esa urgencia que el Señor fuera, y él ve que no puede avanzar. Y a veces nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestra súplica al Señor va a tener que enfrentarse a algunos obstáculos aparentes, ¿sí? Hay veces nosotros necesitamos la respuesta rápida y tal vez el Señor se demora, ¿sí? Ahora, para el Señor no hay problema llegar 5, 10 o 20 minutos después. El Señor no tiene los problemas que nosotros tenemos. Y como alguien decía, la misma demora de Jesús a veces es pedagógica para nosotros, ¿sí? El Señor no solo, porque el Señor va avanzando y sana a la mujer, y el Señor en vez de seguir avanzando, Él se devuelve y pregunta, bueno, pero ¿quién me tocó? Y comienza a haber esa discusión. Pero imagínese usted, Jairo, ahí desesperado, queriendo que el Señor avance, que vaya a su casa, su hija está a punto de morir, y el Señor se pone a conversar con la mujer samaritana, ¿sí? Pero a veces esos imprevistos, hermano, aparentemente humanos, no son un obstáculo para el Señor, ¿no? A veces nosotros pensamos, Señor, pero mire, y preciso pasó esto, y queríamos esto, y cuando ya iba a suceder pasó esto, y comienzan a haber una serie de imprevistos, ¿sí? A veces nuestras oraciones, nuestras peticiones necesitan ser probadas, ¿sí? A veces oramos al Señor, somos insistentes, nos humillamos, y en vez de que las cosas mejoren, empeoran. En vez de que la respuesta llegue pronto, se demora más, ¿sí? Y a veces no son cosas tan urgentes como la de Jairo, pero generalmente todos tenemos oraciones, peticiones, aspectos en los cuales estamos orando y suplicando al Señor para que el Señor intervenga. Y tal vez el Señor va a intervenir, pero a veces tenemos que aprender que nuestra fe tiene que sobreponerse a ciertas circunstancias, que nuestra fe necesita ser acompañada con paciencia. Dios va a responder, Él va a hacer lo que Él ha dicho, solo que a veces el Señor quiere enseñarnos un poco paciencia. O a veces el Señor quiere que la situación coja otro color para que Él sea más glorificado en la situación, ¿sí? Más fácil sanar una enfermedad que resucitar un muerto, ¿sí? El asunto se podía poner más difícil, pero para el Señor, como vamos a ver, ¿qué hay imposible? Entonces el Señor permite la situación y la situación se agrava. Tanto que mire lo que dice Lucas 8:49. Este pequeño aparente retraso para la situación que estaba viviendo Jairo fue definitivo. Mire lo que dice. Estando hablando aún, cuando vino uno de casa, estando hablando aún, era la situación con la mujer del flujo de sangre, ¿no? Estaba la mujer dando testimonio, Jesús respondiéndole, Jairo angustiado, cuando llega alguien de la casa. Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces tal vez aquellas cosas que temía Jairo con el retraso del Señor llegaron a demostrar que realmente era una situación que se podía volver fatal. Y seguramente lo que peor, o el peor sentimiento que Jairo tenía se hizo realidad, ¿sí? Jairo pues podía buscar al Señor mientras la muchacha estaba viva, pero ahora muerta, ¿sí? Ahora aquí la situación ya comienza a salirse del control, ¿no? Y las cosas comienzan a ponerse más oscuras para Jairo. Y una de las cosas que
tienden a suceder cuando las cosas se ponen más difíciles es que nuestro corazón comienza a desesperanzarse. Y las personas comienzan a decirnos, ya para qué ora, ya no ore porque esa situación ya no tiene solución. Eso ya la muchacha murió, el asunto ya no se puede rescatar. Ya deje de molestar al maestro más bien, ¿sí? Muchas veces, como Jairo, nosotros escuchamos personas que nos dicen, mire, eso ya, por esa situación ya no ore, ese muchacho ya se perdió. O esa situación ya no, esa iglesia ya no tiene remedio, o esos hermanos ya abandonaron la fe. ¿Para qué ora por eso? Eso ya desista, ya murió. ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Eso ya está muerto. ¿Sí? Hermano, a veces la fe va a tener que ser probada. ¿Sí? Jairo había venido, se había humillado, había orado, pero ahora las circunstancias van a probar su fe. A los ojos de los demás, de los amigos de Jairo, los que venían de la casa de Jairo, ya el asunto no tenía solución. ¿Sí? Y era lógico. Había esperanza para alguien que estaba vivo y podía sanarse, pero un muerto, ¿sí? Parecía que todo estaba perdido. Yo me imagino la cara de Jairo escuchando la noticia. Qué situación difícil, ¿no? Ahora dice ahí el verso 50. Oyéndolo Jesús, que vinieron a decírselo a Jairo, yo creo que Jairo quedó sin palabras, así como, eso es terrible cuando le vienen a decir a uno que un familiar se murió, ¿no? Uno queda a veces sin palabras, ¿no? A veces ni puede llorar de la misma sensación de una respuesta así tan... Jairo queda sin palabras, por ahí pálido, por ahí... Yo creo que si iba caminando, de pronto quedó sentado, ya su afán se le quitó. Imagina esa situación, ¿no? Para un padre. Y oyéndole Jesús, mire lo que dice el Señor, le respondió. O sea, aquellos mensajeros con palabras de muerte, mire lo que el Señor les dice, el Señor a Jairo. Dice, no temas, cree solamente y serás salvo. Qué situación, ¿no, hermanos? Jairo se entera de la muerte de su hija. Jairo no sabe qué hacer y el Señor viene con unas palabras de aliento. ¿Cuáles son las palabras de Jesús para él? No dejes de creer. No temas ante la situación. Mira lo que le dice, cree solamente. ¿Sí? Son dos palabras, pero son muy profundas, ¿no? Cree solamente. Hermanos, si de pronto nuestras situaciones no son las mismas que Jairo, pero hermanos, a veces el Señor lo que quiere y lo que espera de nosotros es que no temamos, sino creamos solamente. Usted va a encontrarse esa palabra muchísimas veces en la Biblia, hermano. No temas, cree. Cree solamente, ¿sí? A veces nosotros, al escuchar malas noticias, tenemos la tendencia a temer. ¿Y a qué más? A perder la fe. ¿Sí? Nos angustiamos y comenzamos a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? No, y ahora esto, y el dictamen es de muerte, y esto viene así, esto es así. Y de por sí nosotros vivimos en un mundo donde las personas a nuestro alrededor, los noticieros y todo lo que vemos, de alguna manera siempre tiene la idea o el propósito de transmitir miedo e incredulidad. ¿Sí? Pero Jesús a veces dice, no temas. Lo único que yo espero de ti en momentos así a veces es que creas solamente. ¿Sí? No temas, cree solamente. Señor, es que la situación se está poniendo difícil, yo esperaba que tú me respondieras así, yo esperaba esto y esto, y el Señor responde, no temas. ¿Por qué te angustias? ¿Sí? Y es que a veces, mis hermanos, nosotros ni siquiera en situaciones como la de Jairo, sino a veces ni siquiera hemos venido a la prueba difícil y ya estamos temiendo y ya estamos llenos de incredulidad. Es tremendo, ¿no? A veces ni siquiera su hijo está enfermo y usted ya tiene miedo de que se enferme o que se muera. Es tremendo la incredulidad y los temores que un hombre puede tener, ¿no?
Ni siquiera nos han robado y ya tenemos miedo de que hay tantos ladrones, ¿sí? Ni siquiera tenemos una enfermedad seria y ya tenemos miedo del cáncer. Porque el corazón del hombre es así, ¿no? El corazón del hombre generalmente es temeroso, generalmente es incrédulo, generalmente se abate, se aflige ante las circunstancias, ¿no? Pero el Señor quiere que aquellos que le están buscando escuchen estas palabras: no temas, cree solamente, ¿sí? ¿Cuántas veces uno habla con una persona y dice, uy, no, hermano, es que la situación está difícil, ¿cómo va a ser el futuro de aquí a un año? Y el Señor dice, no temas, cree solamente. Hermano, es que yo orando, sí, pero no temas, sigue orando y cree solamente cuando ores. Hermano, es que entre más oro, sí, pero son obstáculos que tenemos que enfrentar. Cree solamente. Siempre el Señor en su palabra va a buscar afirmar nuestra fe, hermanos. Siempre el Señor en su palabra va a buscar afirmar nuestro corazón, independientemente de las circunstancias, porque hay circunstancias que van a tener el propósito de desanimarnos, ¿sí? Pero el Señor nos dice, no temas, cree solamente. Hermano, nuestra fe debe sobreponerse a las malas noticias. ¿Cuántos de nosotros no estoy orando por algo que el Señor me ha mostrado y esto? Cuando a la semana se encuentra con malas noticias y ya la persona pasó de estar muy radiante a estar así achantada, con cara triste. ¿Qué pasó? No, me llegaron malas noticias. Todo lo que quería hacer, todo se frustró por unas malas noticias. Debemos aprender a sobreponernos a las malas noticias, hermano. Vamos a aprender a sobreponernos y creer en el Señor. Sí, porque las circunstancias no limitan el poder del Señor ni los recursos del Señor. Amén. C.S. Lewis dice unas palabras muy interesantes. Él dice, el grande enemigo de la fe no es la razón, sino las emociones. ¿Sí? A veces nuestras emociones se achicopalan cuando escuchamos algo que no es, ¿sí? A veces algo medio sucede y ya, ay Señor, y comenzamos a dejar que la fe pierda su color. En cambio el Señor, siempre que el Señor abre a nuestros corazones, Él nos va a decir, no temas, cree solamente. Ahora, llegan a la casa de Jairo, gracias al Señor, dice ahí en el 8:51. O sea, parece ser que Jairo, a pesar de todo, siguió caminando. ¿Sí? Parece ser que las palabras del Señor le dieron aliento, tanto para volver a su casa. Dice que entrando en la casa, no dejó que entrase a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Acuerde que era una multitud. Y dice que entrando en la casa, el 52 dice, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Entonces, nosotros debemos entender un poco que los funerales de aquella época eran bien diferentes a los de nuestra época, ¿no? De por sí, cuando uno va a un funeral, todo el mundo está en silencio y todo el mundo aquí está vestido de negro. Pero la cultura de aquella época era bien contraria, hermanos. En la cultura de aquella época se contrataban unas mujeres para llorar. Literalmente ellas solo iban para llorar. Y era costumbre de traer unos músicos que comenzaban a hacer unas tonalidades bien agudas en honor al muerto. Y como Jairo era una persona importante de la ciudad, era el principal de la sinagoga y ya se había regado la noticia de que la muchacha había muerto, pues el lugar estaba loteado de gente y yo creo que desde la esquina se escuchaban los llantos de las lloronas y los cánticos tristes y lamentables de los músicos. Qué situación, ¿no, hermanos? Imagínense cómo sería el corazón de Jairo escuchando esa música, escuchando esos lamentos, escuchando esa tristeza de muerte. ¿Sí? Dice, y lloraban todos. ¿Sí? Yo hace poco fui a un funeral, hermano, de un hombre y la mayoría de la familia de aquel hermano eran puras mujeres. Solo tuvo hijas mujeres y las mujeres solo tuvieron nietas para el hombre. Las viudas y puras mujeres. Y un momento donde comenzaron a llorar,
y comienzan a llorar toda esa cantidad de mujeres, hermanos. Eso fue una cuestión desesperante. Nosotros teníamos la guitarra y comenzamos a ver a esas mujeres llorando, se botaron al piso, la viuda comenzó a gritar. No, eso fue algo terrible, hermano. Tuvimos que salirnos del lugar. La gente no sabía qué hacer porque todas esas mujeres llorando. Llega Jesús y están así, todos llorando, hermano. Dice, y hacían lamentación por ella. Hay una confusión, una tristeza generalizada, ¿sí? Y mire lo que dice, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Entonces el Señor llega, todos están llorando y el Señor les dice, imagínense, no lloren, no está muerta, sino duerme. Entonces, todas las personas que sabían que la muchacha había muerto, comienzan a burlarse del Señor. ¿Sí? Entonces generalmente esa es la reacción del mundo ante las palabras de Jesús, hermanos. Nosotros tenemos un mundo que en su locura, en su muerte y en su necedad, todo lo que el Señor dice para ellos es algo de burla, es algo que no tiene valor, ¿no? Desde ese día hasta el día de hoy, los incrédulos siempre se van a burlar de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Es una cuestión extraña porque el mundo está entre dos caminos, entre burlarse a la verdad de Dios y entre sumergirse entre sus miserias y su muerte. ¿Sí? El mundo camina bajo esas dos tonalidades, risa y muerte, burla y desesperación, locura y tristeza. ¿Sí? El hombre sin Dios, sin temor de Dios, sin fe, el hombre prefiere llorar, lamentarse y burlarse de las cosas de Dios. ¿Sí? El hombre sin Dios prefiere pensar que ya no hay salida, la persona murió, no hay esperanza en el mundo, ¿no? La gente prefiere escuchar los cánticos de las lloronas y no escuchar las palabras de Jesús, ¿no? Eso es terrible. A veces uno va hasta funerales a predicar el evangelio, hermano, con un mensaje que puede dar vida a los que están ahí, que están muertos, y las personas prefieren seguir en su locura, en su ceguera y en su burla contra la palabra de Dios. El mundo es esclavo del miedo, pero también manifiesta una burla grotesca hacia el Señor. ¿Por qué? Lo que decía Jesús más adelante a los fariseos, no conocen el poder de Dios, ni tampoco conocen las Escrituras. Porque una de las características de la Escritura y de las promesas que vendría a ser el Mesías ungido de Israel era que Él iba a resucitar muertos. ¿Sí? Ellos no podían creer que Jesús pudiera hacer eso. Entonces dice ahí, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahora miremos las palabras de Jesús, hermano. Mientras ellos se burlan o lloran acerca de lo de Jesús, sí es bueno que nosotros consideremos estas palabras que son muy interesantes. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús, como alguien decía, no era un diagnóstico físico, sino era un pronóstico teológico. ¿Sí? Sí, la muchacha estaba físicamente muerta, pero el Señor estaba profetizando que ella iba a vivir. Y no solo estaba profetizando que ella iba a vivir, el Señor quería cambiar el concepto de muerte que tenían los judíos, porque más adelante los apóstoles van a enseñar que la muerte en realidad no es el fin, sino realmente es que la persona está durmiendo. ¿Sí? La muerte no es permanente. Sí, el cuerpo duerme, pero el alma va a un lugar. ¿Sí? Leon Morris dice, aquello que es la muerte para los hombres, para Jesús simplemente es un sueño. ¿Sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que fue así. Jesús más adelante decía, yo no soy, o Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Entonces, al comparar el Señor Jesús la muerte con un sueño,
Él va a comenzarnos a mostrar que la muerte es algo también temporal. Es una metáfora de en realidad una realidad comparada aquí con el sueño. Entonces dice el Señor, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice Marcos 5:40 y ahí Lucas también, y se burlaban de él. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, no está muerta, ya está durmiendo, los que estaban ahí comenzaron a burlarse de él. Y dice Marcos 5:40, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ahora es interesante, hermanos, que Jesús saque a estas personas de este lugar, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta, y Jesús mismo enseñaba, que Él no hacía milagros delante de ciertos públicos. Cuando Él fue a Nazaret, como lo estudiamos acá, Él no hizo muchos milagros. ¿Por qué Él no hizo muchos milagros? Por la incredulidad de las personas. Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Cuando el mundo, o aún nosotros, mantenemos una actitud de incredulidad, o una actitud sarcástica, o una actitud de burla ante la palabra y ante el nombre de nuestro Señor Jesús, pocos milagros vamos a ver delante de nosotros, hermano. A veces uno le dice a la persona, no, pero crean en el Señor ha dicho eso. Y ahí el mismo cristiano hasta se burla. Ay, hermano, eso. Hermano, actitudes cierran las puertas del cielo a nuestras oraciones. Así como decíamos, ahorita la arrogancia o el orgullo puede cerrar las puertas del cielo. También la incredulidad y la burla. ¿Sí? ¿Cómo reacciona usted ante las palabras de Jesús? ¿Con qué actitud? Usted es como aquellos hombres que se burla, se ríe, es sarcástico, cierra su corazón. ¿Sí? Hay personas que están pasando pruebas y uno le dice, no, hermano, el Señor puede ayudarte. Ay, hermano, no, en este momento no quiero oír eso. Terrible, ¿no? Somos incrédulos. ¿Y saben qué decía el Señor? Que Él no echa las perlas delante de cerdos. ¿Sí? Estos hombres impíos que se burlaron del Señor, como cerdos, y el Señor no iba a hacer un milagro delante de ellos. Y el Señor saca a ese tipo de personas. Muchas personas que nunca van a ver una intervención poderosa de la gracia, del poder de Jesús, porque en su corazón son como cerdos, incrédulos, burlones, sarcásticos. Y en un ambiente así el Señor nunca hace un milagro, hermanos. En un ambiente así el Señor nunca responde. ¿Sí? El Señor nos ayuda a tener fe, ¿cierto? A creer. ¿A quiénes incluyó ahí? A los papás, que eran los directamente afectados, a Jairo, que venía clamando, y a discípulos de confianza, Pedro, Juan, Santiago, personas de confianza, ¿sí? No porque ellos eran, sino porque eran personas que creían, que eran cercanas al Señor, ¿sí? Hay personas que nunca ven un milagro del Señor, hay personas que nunca el Señor responde sus oraciones, porque a veces no tenemos los ingredientes que estamos viendo aquí en Jairo: humillación, constancia, fe que se sobrepone a las circunstancias, o como los discípulos, que realmente eran hombres de confianza, íntimos del Señor. Entonces el Señor dice, echando fuera a todos. El Señor, cuando los comienza a ver que comienzan a reírse, a burlarse, el Señor les dice, bueno, aquí no hay lugar para ustedes, por favor, se van. ¿Sí? A veces uno siente eso. Yo a veces llego a lugares, hermano, a veces predicando, que cuando las personas manifiestan una actitud irrespetuosa, una actitud irreverente hacia la palabra, uno parece que el corazón y la boca se les cerrara a uno para seguir hablando, hermanos. ¿Sí? Y el Señor, la Escritura dice, Él ama a los que le aman. ¿Sí? Y se le revela a aquellos que le buscan de verdad. Pero a los que son incrédulos, a los que son orgullosos, a los que...
El Señor los tiene que sacar. ¿Sí? Terrible que a veces el Señor tenga que sacar a algunos para poder hacer algo, ¿no? Aquellos que se ríen con desprecio del Señor van a ser echados de su presencia. Ahora, recuerde todo esto, hermano, porque ahorita hacemos una aplicación al final que es muy interesante de este milagro. Dice, mas él, después de haber sacado todos, dice Lucas 8:54, dice, mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Entonces mire la situación cómo cambia. Pasa una situación de muerte, de tristeza, y Jesús con solo una palabra, él toma a la muchacha y le dice, levántate. E inmediatamente vino el espíritu y se levantó. Literalmente pareciera que la muchacha estaba durmiendo y él le dijo, despiértese, y la muchacha se despertó. ¿Y eso qué nos muestra, hermano? El poder de Jesús. Porque es la voz del Hijo omnipotente de Dios que le dice a un muerto, levántase, y el muerto se levanta. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso, todopoderoso. Dice ahí el 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y esa es una palabra que usan mucho los evangelios. Cuando Jesús hacía un milagro, el milagro no demoraba mucho tiempo, era algo inmediato, era algo instantáneo, ¿sí? No fue algo progresivo, sino fue inmediatamente el Señor le dijo a la muchacha, levántate, el espíritu volvió y ella se levantó. ¿Qué nos muestra este milagro y esta situación? El poder que Jesús tenía sobre la muerte. Jesús no solo tenía poder sobre los demonios, Jesús no solo tenía poder sobre las tempestades, Jesús no solo tenía poder sobre las enfermedades, sino Jesús también tenía poder sobre la muerte. La muerte con todos sus horrores, nada podía hacer ante las palabras de Jesús. ¿Sí? Como dice más adelante el apóstol, la muerte fue absorbida en victoria. Cómo el Señor cambia una situación tan triste, tan dolorosa, con solo una palabra, en una situación de vida, de alegría, de gozo y de paz. El milagro fue completo porque la muchacha se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. ¿Sí? Y el mismo Señor dice ahí, y mandó que se le diese de comer. Qué situación, ¿no? Dice ahí en el 56, y sus padres estaban atónitos. ¿Qué significa ahí atónitos? La palabra es existemí en el griego, que significa fuera de sí. O sea, ellos quedaron sin palabras, hermano. O sea, ellos como que estaban en una situación que cuando vieron que el Señor le dice, levántate, y la muchacha se paró, y el Señor les dice, dele de comer, ellos quedaron así como, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? El poder del Señor era impresionante, ¿no? El poder del Señor en algunos casos generaba hasta temor. ¿Se acuerdan los contemporáneos del endemoniado que le pidieron al Señor que se fuera? Al quedar atónitos también como el Señor liberó al endemoniado. ¿Qué circunstancia? Y dice ahí, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mira aquí lo contrario, cuando fue el milagro de la mujer con el flujo de sangre, el Señor quería que ella diera testimonio. Pero aquí el Señor le dice a los papás, no le cuenten a nadie. Ahora, ¿usted por qué piensa que eso sucedió? A veces el Señor decía, ve y cuenta. Pero aquí el Señor dice, no cuenten a nadie, ¿sí? Este milagro era tan poderoso, hermanos, tan visible que no había necesidad de que ellos contaran. ¿Sí? Imagínense, la casa estaba repleta de gente llorando por la muerte de la niña y al rato le iban a ver salir corriendo y jugando por ahí. ¿Sí? Era un milagro que hablaba por sí mismo. La noticia sola se iba a extender sin necesidad de que los padres hicieran mucha promoción.
Ahora, ¿de qué nos habla este milagro, hermanos? Y ahí es donde entramos a una aplicación bien interesante. Claro, este milagro nos habla del poder del Señor Jesús manifestado en sus obras históricamente. Pero ese poder que nosotros vemos en este momento, que con una sola palabra el Señor resucitó a la muchacha, nos habla de la victoria y el poder que el Señor Jesús tiene sobre la muerte, ¿sí? Hay unas palabras ahí en Juan 8:38 que podríamos leer para ir viendo una aplicación más amplia. Claro, el milagro histórico es extremadamente precioso. Podemos aprender de la fe de Jairo, podemos aprender de la actitud de aquellos que estaban en la casa de Jairo y podemos ver la gloria y la grandeza del Señor en el milagro. Pero el milagro, como dicen otros pasajes, tiene el propósito de mostrarnos quién es el Señor y su poder. Pero piensen esto, nosotros de alguna manera experimentamos a nivel general lo que decíamos al comienzo: muerte, enfermedad, sufrimiento, ¿sí? No solo a Jairo le va a llegar la noticia de que tu hija se murió. Todos nosotros vamos a enfrentarnos con esa noticia. Su abuelo se murió, su tío se murió, su esposo se murió, su hija se va a morir, yo me voy a morir. Hermanos, de aquí a 100 años ninguno de nosotros, los que estamos acá, estaremos. De aquí a 20 años tal vez estemos en el velorio de alguno de nosotros, o 10 años, ¿sí? Posiblemente, si máximo duramos los que estamos aquí, duraremos 70, 80 más. Pero en algún momento todos vamos a llorar la muerte de cada uno de nosotros, ¿sí? La situación de la casa de Jairo tal vez va a ser en algún momento nuestra situación. Eso es parte de la realidad que vivimos como hombres. Pero este milagro tiene una gran enseñanza, hermanos, y tiene algo que es una de las principales doctrinas de la fe cristiana. Estas pequeñas muestras del poder de Jesús, la resurrección de esta mujer, esta jovencita, la resurrección más adelante de Simón y otros milagros que el Señor hizo, son pequeñas muestras de su poder, pero también son pequeños preámbulos de algún día, hermano. Un día donde el Señor va, con solo una palabra, igualmente que en esta situación, va a llamar a todos los que murieron en Él a la resurrección. Y eso es tremendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de aquellos que murieron en Cristo van a ser resucitados. Y de la misma manera que esta niña se levantó como si estuviera durmiendo, de la misma manera todos los hijos de Dios, todos los santos de toda la historia, todos aquellos que murieron en Cristo, no importa la manera que hayan muerto, no importa la edad que murieron, no importa en la condición que murieron, una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo va a cambiar la escena de muerte generalizada en un día glorioso de resurrección. Hay un evento único, hay un evento glorioso, futuro, que la Biblia nos anuncia, que es la resurrección de los muertos. La muerte no es el fin, hermano. La muerte es solo un pequeño dormir, porque algún día Dios, en boca de nuestro Señor Jesucristo, hará sonar la trompeta y todos los que murieron en Cristo serán levantados. O sea, estos pequeños milagros, como Jesús cambió la tristeza de la casa de Lázaro, son un pequeño anuncio de cómo toda la muerte, toda la maldad, toda la enfermedad va a ser absorbida un día en victoria, con una sola palabra de nuestro Señor poderoso. Qué gran evento ese día, ¿no? Ese es el gran día de los días. Decía Pablo ahí en Romanos que él gemía, que él gemía esperando la adopción de los hijos de Dios. Es más, Pablo dice, no solo yo gimo, dice Pablo que la misma creación gime. ¿Por qué? Porque todo este mundo fue sujeto a vanidad. Todo este mundo fue sujeto a muerte. Todo este mundo fue sujeto a aflicciones. Pero va a llegar el día en que la muerte va a ser absorbida en victoria.
Va a llegar el día que con una sola palabra todo lo que era muerte, todo lo que era enfermedad, va a ser totalmente vencido en la resurrección de los justos. Va a haber el día que ya no va a haber enfermedad, hermano. Va a haber el día que ya no va a haber tristeza. Va a haber el día que ya no va a haber dolor. Va a haber el día que las aflicciones y los dolores y la vanidad de este tiempo va a ser parte del pasado. Va a haber un gran día, hermano. Así como Jesús entró un día a la casa de Lázaro y le dijo a la muchacha, levántate. Algún día el Señor va a decirle a todos los que murieron en Él, levántense. Entrad al gozo de tu Señor. Qué día glorioso ese, ¿no, hermanos? Sí. Por eso el cristiano no debe entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Porque literalmente las palabras del Señor para las de la casa de Jairo es también una palabra para la iglesia. No está muerto, solo duerme. ¿Sí? Hermano, se murió tal hermano. No, hermano, no está muerto, solo está durmiendo. En realidad es así, hermano. La muerte para el creyente es solo un dormir temporal, un dormir esporádico, porque en algún momento el Señor va a resucitar a todos los que en Él durmieron. ¿Sí? Por eso el Señor le decía a Jairo, no temas, cree. Porque a veces nosotros nos vemos abrumados, ¿no? Las circunstancias, las pruebas, las luchas, las enfermedades. ¿Y qué si muere? No temas. La muerte solo es un dormir. Cree solamente. ¿Sí? No temamos lo que vivamos en este mundo. Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni ninguna cosa creada, hermano, nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Hay cosas que, así como murió Jesús y resucitó, está establecido que todos los que mueran en Cristo un día también van a resucitar. Son verdades esenciales de la fe, hermano. Y esos son los asuntos que hacen que nuestro corazón no tema. Qué bueno es, como decía Ray Comfort en estos días que estaba leyendo un libro, él decía, qué bueno saber que estamos de parte del equipo ganador. Pase lo que pase, estamos de parte del equipo ganador, hermano. Jesús ya venció. Nosotros marchamos bajo una victoria ya obtenida. ¿Sí? Porque nosotros vamos a escuchar en este mundo muchos lamentos, muchas lloronas, un ambiente de música, de tristeza y de muerte, ¿no? Usted prende el noticiero y tantos murieron de esto. Usted prende el noticiero, lo mataron de este. Usted prende el noticiero y murió de esto. Se enfermaron de esto, está pasando esto, sufrieron esto. ¿Usted no ha visto eso? El mundo está en la sinfonía del mundo, solo muerte, solo trágica. Pero el Señor nos dice, no temas, cree solamente. Ahora, como decíamos ahora, solo los que crean, hermano, van a escuchar esa voz, los otros van a estar afuera. ¿Sí? ¿Usted ha visto ese lenguaje en Apocalipsis? Los perros, los incrédulos, los borrachos, los mentirosos, los cobardes, los fornicarios, ellos van a estar afuera. ¿Sí? Ellos no pueden ver el milagro de la resurrección. Mira lo que dice ahí Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre que envió al Hijo. Dice, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué palabras, ¿no, hermano? Esa es la voluntad de mi Padre, que de todos los que el Padre me dio, ninguno se va a perder. ¿Sino qué? Sino que yo le resucitaré en el día postrero.
Hermano, y esa resurrección va a ser así, inmediata. Esa resurrección va a ser con una sola palabra del Señor Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Él va a llamar a todo su pueblo, de todas las sepulturas. Él nos dará un cuerpo mejor, glorioso, semejante a Él. Él va a recoger a todo su pueblo del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y así como Jairo vio a su niña resucitar, nosotros también vamos a ver, hermanos, nuestros padres que murieron en Cristo, nuestros hermanos que murieron en Cristo, nuestros hermanos en la fe que fueron perseguidos, torturados, quemados. Todos, hermanos, todos van a... De los que el Padre le dio al Hijo, ninguno se va a perder, hermano. Cuán glorioso será ese día, ¿no? Hermano, necesitamos seguir adelante y no temer. La redención, la glorificación, la resurrección es una de las grandes promesas que milagros como este nos pueden mostrar que realmente el Señor no necesita de nada, ¿sí? El Señor es poderoso para hacer lo que Él ha prometido, que Él dijo que iba a hacer. Él algún día va a reunir a todo su rebaño y estarán con Él eternamente. Y ahí sí, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá temor, no habrá muerte. Que el Señor nos permita ser parte de ese rebaño, no de aquellos que se burlan, no de aquellos que son incrédulos, no de aquellos que menosprecian estas cosas. Entonces el milagro de la hija de Jairo, pues un evento glorioso, nos muestra el poder de Jesús, nos enseña muchas cosas, pero también es un pequeño presagio del último día, el día de la resurrección de los justos, la gran esperanza. Imagínense, Dios no es Dios de muerto, ni Abraham, ni David, ni los apóstoles están muertos, solo duermen. Algún día ellos van a escuchar la voz que les dice el Señor: levántate, hijo, levántate, hijo. Qué precioso aquel día, ¿no, hermanos? Entonces los evangelios tienen el propósito de que nosotros podamos conocer a Jesús y su gran poder. Él es aquel que venció la muerte y aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén.